8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Ya nos acompaña doña Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que está con nosotros vía telemática. Doña Ceci, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Aparentemente hay una ruptura, un distanciamiento entre el gobierno y el bloque de Pachacuti, que al menos así lo ha dejado entrever la ministra Alexandra Vela y el propio presidente de la República, que ha dicho que se encuentra un bloqueo político al interior de la Asamblea Nacional, pues se pondrá en práctica o se emprenderá una consulta popular. Hay incluso una amenaza de muerte cruzada. ¿Cómo está la relación entre Pachacuti? Varios de sus parlamentarios han asegurado, por ejemplo, que no van a respaldar la aprobación de la proforma presupuestaria en los términos en los que fue enviada al Parlamento Nacional, a la Asamblea Nacional en este caso. ¿Cómo está la relación ahora entre el gobierno y el bloque de Pachacuti? Doña Cecilia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Liceña, buenos días a la audiencia. Bueno, lo que tiene que estar claro para el país, y creo que la mayoría de los ecuatorianos tienen completamente claro la panorámica entre el legislativo y el ejecutivo. El ejecutivo no tiene mayoría en el legislativo y de eso está claro, y esas son las consecuencias del sonado proceso de pasar de la primera vuelta a la segunda vuelta. Esas son las consecuencias y allí está que no tiene mayoría. Obviamente el movimiento Pachacuti muy lejos del Ejecutivo, totalmente lejos, no muy lejos, totalmente lejos del Ejecutivo, sigue con su agenda legislativa. Nuestros 25 compañeros asambleístas bajo los principios y los mandatos de la organización política y de lo que es más del pueblo ecuatoriano, por la que votó, por la que quiso la renovación, por la que exigió y por la que también respondimos en el proceso de la campaña electoral, se tiene que hacer realidad ahora en los procesos investigativos, en los proyectos de ley, en la fiscalización, o si es que hay reformas, por supuesto, reformas acorde a la realidad social, cultural y económica del país, se tiene que hacer. Y al menos en el tema del bloque Pachacuti tiene que estar bajo 4 mandatos, sí o sí. El tema de la ecología, el tema de la economía, el tema de la educación y salud, y el tema de la ética, del hecho que haya algunos, que digamos, procesos o intentos de corrupción de algunos asambleístas, pues tienen que ser juzgados, y eso lo hemos dicho, y el Ejecutivo en eso también tiene mucho que ver. O sea, alguien está cediendo que hay puestos, alguien está diciendo, oiga, aquí necesito tal, o se ha creado puestos de trabajo, lo que sea, porque uno puede ir y decir, ¿sabe qué? Necesito que den un trabajo para tal persona, o por estas condiciones sería bueno que tal persona esté en tal institución, se lo puede decir, pero si es que no hay ese espacio, simplemente no hay, y por tanto no hay corruptos ni corruptores. Si es que no hay la Entonces, si es que participación del tiene que irse, Ejecutivo para dar las vacantes que se ofrecen, dice usted. exactamente, y si es que si es que tienen que irse a la casa, tienen que irse a la casa los que están buscando trabajo, los que quieren buscar trabajo, empleo, ¿no es cierto? Incidir, así como los que ceden el trabajo o el empleo. Así que tienen que irse los ministros, si es que es del caso, y también los asambleístas, si es que es del caso, pero esto llegará en su momento. Hay que seguir el debido proceso, hay que hacer la investigación, y esto lo digo con conocimiento de causa, como por ejemplo, existen asambleístas que ya fueron funcionarios públicos y tienen procesos administrativos e informes de la Contraloría General del Estado, pero eso no necesariamente ha pasado en y no necesariamente son penales, porque la Contraloría, como siempre decimos popularmente, hasta por acaso nos hacen auditorías y nos levantan los informes, hasta por acaso. Con eso no estoy justificando, ojo, que las autoridades electas tienen informes pendientes con la Contraloría, sí, y que muchos de ellos ya han sido desvirtuados y justificados en su debido tiempo. Pero no podemos darnos el lujo tampoco de dar oído a un solo vocero, a una sola persona, a un solo asambleísta, del pretexto de que estamos fiscalizando, querer solamente acaparar los medios y ser el salvador de la patria. Ahí ¿Usted se creo que estamos refiere al bastante legislador equivocados. Villavicencio, Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización, doña Cecilia? Es muy probable que sea él, y de hecho el pueblo ecuatoriano lo sabe. Lo malo de eso, o sea,
lo bueno, diríamos, de Fernando Villavicencio y de cualquier otro asambleísta de los 137, porque para eso están electos, pueden hacer la fiscalización. Por supuesto que sí, siguiendo su debido proceso, sin prevaricar, etcétera, lo pueden hacer. Lo malo de eso está que tras de esas iniciativas, quiénes están y qué intención tienen. Sin querer justificar, también le digo a Liceña y a toda la audiencia, hay como una planificación sistemática del desprestigio a la Asamblea y sobre todo a la bancada de Pachacuti. ¿Por Obviamente qué cree usted que hay esa planificación, doña Ceci? porque la presidenta o la presidencia más bien de la Asamblea está en manos del movimiento Pachacuti. Seguramente al poder económico, al poder político de este país que ha estado gobernando todas estas décadas, desde que volvió a la democracia y antes también, no iban a aceptar que una ciudadana de a pie, de una provincia chica, de un partido o de un movimiento político, que siempre hemos estado luchando contra la corrupción, que siempre hemos estado luchando por los derechos de la mayoría de los ecuatorianos, no iban a permitir que estén al frente de la Asamblea. Pero esto se dio en un espacio democrático y por supuesto existieron acuerdos puntuales para la elección de las directivas de la Asamblea Nacional. Eso también el pueblo ecuatoriano lo sabe. ¿Y esos acuerdos ya no existen? ¿Esos acuerdos terminaron? ¿Esos acuerdos ya no existen? ¿Esos acuerdos terminaron? ¿Ustedes todavía están abiertos a dialogar con el bloque de Creo, con el mismo gobierno, con algún representante del gobierno? Porque el presidente Lasso ha dicho que está abierto al diálogo, se denomina asimismo el gobierno del encuentro. ¿Puede volver a encontrarse entonces con Pachacuti? Y el señor Guido Chiriboga, representante de Creo en la Asamblea Nacional, también ha dicho que no hay una ruptura con Pachacuti, que solo hay unas pequeñas discrepancias. A nivel ejecutivo, como dije, no tenemos ningún acuerdo. A nivel legislativo, por supuesto que no solamente con el bloque del Creo o del BAN, que de 12 pasaron a 25, sino con las 5 bancadas que conforma el legislativo, pero por supuesto que tenemos acuerdos y tenemos que tener coincidencias, porque los 137 asambleístas tienen que coincidir en algo, porque están respondiendo a los 18 millones de ecuatorianos. No se puede pasar únicamente peleando, no se puede pasar solamente debatiendo y sin hacer leyes, sin hacer una fiscalización real, sin persecución, no. Tiene que haber coincidencias en algunos proyectos de ley. Habrá coincidencias en otros no, como es lógico, como es un espacio democrático, porque los unos defendemos a los empobrecidos del país, que somos la mayoría, y otros seguramente defienden a los que tienen el poder económico y político. O vamos a tener diferencias, pero por supuesto que sí. Pero esto no quita de que se pueda conversar, dialogar, sin claudicar los principios y sin chantajes. Eso tiene que estar completamente claro, al menos para los 25 asambleístas nuestros. Eso entra sí o sí, bajo esas condiciones se puede dialogar, incluso con el propio gobierno. Incluso el gobierno ha dialogado con varias bancadas, cosa que no lo ha hecho con el movimiento Pachacuti. Y nosotros decimos, ok, dialoguemos bajo qué condiciones, siempre y cuando las decisiones que se vayan a tomar entre el Ejecutivo y el Legislativo sean en función de la mayoría de los ecuatorianos. Perfecto, sentemos a dialogar. ¿Cómo vamos a hacer con el 1% del acceso al crédito tanto a la banca privada como a la banca pública? ¿Cómo vamos a hacer el tema de la reactivación económica? ¿Cómo se va a debatir y cómo está estructurado el presupuesto general del Estado, etcétera? Claro que también nos vamos a la consulta popular, por supuesto, si es están preparados si para enfrentar una eventual consulta popular que arroparía al gobierno ahora con el tema de la salud. O sea, la gente está por el momento, digamos que muy con su atención puesta en el tema de la vacunación, aunque vive una realidad paralela como es la económica, el desempleo, que también es una situación muy complicada, pero que de cierta manera le podría, si se la realiza pronto, darle cierta fuerza al gobierno nacional, amparándose en el tema de la vacunación, convocar a una consulta popular. ¿Ustedes están preparados para enfrentar esa consulta popular? Siempre hemos estado preparados, históricamente preparados, para enfrentar cualquier arrebato que quieran hacer contra el pueblo ecuatoriano y sobre todo al movimiento indígena. En ese sentido, como digo, nosotros preparados, siempre y cuando en la consulta popular nos ponga a cómo vamos a fijar las tasas de interés, cómo vamos a hacer con las concesiones mineras, cómo se va a hacer con la reactivación económica,
cuánto de recursos se va a destinar para la producción agropecuaria, para la soberanía alimentaria, porque tenemos que pensar primero en el consumo interno del país y no solamente priorizar está perfecto que priorice para el tema de la banca, de la exportación, etcétera, en los diálogos internacionales, en el tema del comercio, es lo que ha priorizado el gobierno. Pero ¿y qué con los ecuatorianos? ¿Y qué con los 18 millones de ecuatorianos? En este momento acaban de cumplir los 9 millones de las vacunas de la primera y la segunda dosis. Bien por el país, pero por supuesto que eso necesitamos y es obligación de cualquier gobierno de turno, primero pensar en la salud de los ecuatorianos y de hecho ha cumplido una meta. Pero ¿en dónde quedan los 5 millones de desempleados? Entonces tenemos que hacer una balanza de lo bueno y de lo malo. Creo que el tema de la campaña del COVID, es decir, de las vacunaciones, ya mismo concluye. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Un proyecto emblemático para la inversión en el país. No creo que haya y no ha habido claridad tampoco en las declaraciones del presidente. Sin embargo, estamos hablando apenas de los 90 días, de los 100 días más bien, que acaba de cumplir en el gobierno. Sí, pero tiene que haber ya los visos de qué es lo que se va a hacer en el futuro mediano y a largo plazo. Eso todavía no está muy claro para el pueblo ecuatoriano, pero esperemos que todos queremos paz, tranquilidad, armonía, trabajo, empleo y salud, así como la educación. Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Estamos conversando con Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti. ¿Cuáles son las líneas rojas que Pachacuti no va a pasar en la Asamblea Nacional? Hay varios legisladores de Pachacuti que han anticipado que no van a apoyar la reforma, la proforma presupuestaria en los términos en los que está planteada. Se anuncia ya una reforma laboral con temas tan polémicos como la supuesta eliminación de la jubilación patronal, así como también la eliminación del despido intempestivo, y se alista una reforma tributaria. Esos temas, ¿cómo los va a analizar Pachacuti y cuál va a ser la posición que va a mantener respecto a estos tres temas: proforma presupuestaria, reforma tributaria y reforma laboral? Voy a empezar por las privatizaciones, porque una de las prioridades del gobierno está por ahí, la modernización del Ecuador. Así es. Nosotros como Movimiento Pachacuti y los sectores sociales del país, sin equivocarnos, vamos a defender el patrimonio de todos los ecuatorianos. Con nosotros no cuenta en el tema de las privatizaciones, en el tema de la firma de libre comercio, con esas cosas no cuenta con nosotros. Otra de las líneas rojas, por supuesto, que es el tema del presupuesto. Si es que el presupuesto está reduciendo en el tema de la salud, en el tema de la educación, y están tratando de que haya reducción en los trabajos, o perjudicando al trabajador, por supuesto que no van a contar con nuestro apoyo. Y para ello necesitamos sentar en una mesa entre el Ejecutivo y el Legislativo, también analizar, porque no solamente porque es Ejecutivo, le envían al Legislativo y bueno, pues a pretexto de que elegimos con una mayoría a las autoridades de la Asamblea, pues tienen que aprobar sí o sí. Creo que no, es necesario conversar, dialogar en función del Ecuador, no en función de las alianzas ni 1 o 2 o 3 bancadas, pues en función del Ecuador. Y la ley laboral creo que es una de las que hemos dicho desde un inicio, si es que perjudican al trabajador, igualmente no cuenta con nosotros. Como había dicho también el tema tributario, o sea, ya no da más. ¿A dónde más vamos a dar los ecuatorianos? Ya sufrimos toda una crisis económica, acompañada de la crisis mundial, como fue el tema de la salud, sigue siendo el tema de la salud, y no podemos pensar en subir, no sé, el IVA al 15%, tal vez obedeciendo a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Pues no, nosotros hemos dicho que no son líneas rojas. Otra de las líneas rojas es, van a seguir concesionando los territorios de los pueblos y nacionalidades para las concesiones mineras y petroleras. Pues no, es otra línea roja. ¿Quieren hacer minería en las fuentes de agua? No, pues vamos a la consulta, eso también pongamos en la consulta. Entonces, que el pueblo ecuatoriano sea quien decida el futuro del país. Pero el gobierno dice que es la Asamblea la que está obstaculizando la reactivación económica. ¿Qué decir frente a esas aseveraciones tanto de la ministra Vela como del propio presidente?
no sé cómo está, hasta donde conocemos, y por estar un poco cerca de la bancada del movimiento al que represento, no sé en qué momento y con qué ley, con qué proyecto de ley están diciendo que la asamblea no da paso y que por eso ellos quieren irse a una consulta popular. Pero eso para mí, con el respeto de todos, tienen derecho. Estamos en un país democrático y podemos opinar bajo el respeto, bajo el parámetro del respeto, sí, pero no podemos aceptar chantajes. Y si es que quieren irse a la consulta, pues no solamente tiene que consultar un interés que tiene el Ejecutivo como tal, tiene que consultarse lo que también el pueblo ecuatoriano quiere. Y para ello van a tener siempre de pie al movimiento Pachacuti. ¿Qué resultados dio o arrojó esta reunión que mantuvieron representantes de la CONAIE con representantes del gobierno, a la que finalmente ni asistió el titular de la CONAIE ni el presidente de la República, sino representantes de ambas partes? ¿Qué resultados arrojó esta reunión y cómo lo ha tomado Pachacuti estos resultados, si es que hubo algún tipo de resultado? Yo creo que fue un equipo de avanzada para ver el lugar, la fecha, la hora de cuándo se pueden reunir los dos titulares, digamos, tanto de la CONAIE como del Ejecutivo. Hasta ahí avanzado este equipo que se fue. No creo que haya tenido ningún otro resultado, del cual tampoco tenemos una información, porque realmente no, tanto el equipo de la CONAIE como el equipo del Ejecutivo, en este momento del diálogo, lo que nos han manifestado los compañeros es que no tenían poder de decisión. Y es por supuesto que sí, porque hay que sentar con un poder de decisión. Y si vamos a una cuestión muy seria, como es el tema de hablar sobre la liberación del precio de los combustibles, que es uno de los puntos número uno que el país necesita solucionar y todos nosotros necesitamos solucionar, y que eso es el que sube de precio tanto a los agroquímicos, tanto a los productos de primera necesidad, pero por el otro lado no hay rentabilidad, si se quiere, de nuestros productos. Eso es lo que al pueblo ecuatoriano más está en expectativa. No solamente ha subido el pasaje, ha subido el aceite, el azúcar, la carne, etcétera. Eso es lo que ha subido con la liberación de los precios de los combustibles, y es lo que no está tomando en cuenta el señor presidente de la República. Pero cada ecuatoriano tiene una casa, tiene un bote, tiene una finca, tiene un terreno. Me parece bastante bueno, o sea, como una utopía, me parece perfecto. Allá deberíamos llegar todos los ecuatorianos haciendo una muy buena política, haciendo una muy buena gobernabilidad, haciendo una muy buena redistribución económica en el país. Deberíamos llegar allá. Pero eso, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención. En la organización política hemos hecho una evaluación. Nos llama tanto la atención de que realmente estaba hablando del futuro o estaba hablando de un desconocimiento del país, cuando hay muchísimos ecuatorianos que no tienen una casa, ni siquiera tienen un terrenito para poner el plástico y 4 palos y poder meter la cabeza. Pues eso es desconocer al país. No quisiera entrar en más detalles porque están 3 meses, podríamos tener la esperanza de que esto cambie, quizá hasta el mes de diciembre, en el primer año, pero el pueblo ecuatoriano no da más. En este momento está en manos del Ejecutivo a que cómo reaccione la población ecuatoriana. Nosotros no damos más, o sea, no podemos cada semana el precio de los abonos químicos que costaba hace 15 días $23, ahora tengamos que pagar $33. ¿Cómo es eso? Y nos dicen, no, es que el combustible apenas tiene una incidencia del 13%, del 12% en las cosas. No, señores, están subiendo más del 30%, 40% en cada una de las cosas. ¿Y quiénes están pagando esas consecuencias? Nosotros, los ciudadanos de a pie. Y cuando yo bajo a vender un quintal de papas, no me pagan más de $12 la papa gruesa. Y cuando el abono tengo que comprar a $33. Esa es la realidad con la que vive. Eso, hablamos de los campesinos, de los pueblos indígenas que estamos en el campo, pero mucho más sacrificado de los pueblos, de los suburbios, de Guayaquil, de propio Quito. Si no tienes un trabajo, si no vendes un día algo para comer y llevar el pan a la mesa, oiga, y por eso hay tanta delincuencia. El otro problema, número 1, que tiene que enfrentar el señor presidente de la República, es el tema de la inseguridad.
el control en las cárceles. Eso es lo que tiene que priorizar, no solamente los entes comerciales internacionales. Primero, lo primero, la casa, hay que poner en orden a la casa. Doña Cecilia, algunas organizaciones, entre ellas los sindicatos, el FUD, ha anunciado una movilización para el próximo 15 de septiembre. ¿Pachacuti va a apoyarla? ¿La CONAIE va a respaldarla? La CONAIE seguramente que sí, nosotros siempre hemos estado en la movilización, somos parte de la CONAIE, lo que la CONAIE decida, obviamente el movimiento Pachacuti, los que somos del movimiento Pachacuti y somos parte de la CONAIE, siempre en las decisiones de la CONAIE, siempre cual sea la decisión, estaremos apoyando. Pero no todos los que hacemos del movimiento Pachacuti, por supuesto, somos de la CONAIE, es la única diferencia dentro del movimiento Pachacuti, porque también tenemos adherentes que no pertenecen a la organización indígena, sino también a otras organizaciones o de manera individual. Pero, y lo que nos corresponde a nosotros como miembros de la organización indígena, obviamente en lo que ellos decidan, ahí estaremos y siempre tendrán nuestro apoyo los trabajadores. ¿En qué estado está el acuerdo que tienen con la Izquierda Democrática? ¿Aún continúa vigente o fue también un tema puntual para la elección de las autoridades? No, el acuerdo programático que las tenemos con la Izquierda Democrática continúa y esperemos que continúe porque eso fue un compromiso más allá que de una firma del papel que sí la hicimos porque coincidimos en la mayoría del tema de legislación y fiscalización, pues esperemos mantener los 4 años y si no es así, pues el pueblo ecuatoriano lo sabrá, pero entiendo que hasta este momento no tenemos dificultades y hay que avanzar a pesar de todas las cuestiones internas que en cada una de las organizaciones políticas van suscitando, pero hay que superar, no hay que quedarlos ahí, hay que superar. Hoy necesitamos, como dije, empleo, trabajo, comida, para poder sobrevivir como ecuatorianos. Si es que nos vamos a una movilización, aunque eso, como dije, depende del Ejecutivo definitivamente, va a depender de eso, pero como ideal, queremos que no haya nada de eso, pero también haya empleo, haya la reactivación económica, nos permitan acceder a los créditos al 1%, es lo que estamos esperando. ¿Usted cree que si no se toman esos correctivos, si no se escuchan a los diferentes sectores que están pidiendo rectificaciones al gobierno, pues se puede, o estamos a las puertas de un nuevo octubre? Yo no quisiera pensar en octubre porque siempre los más perjudicados de esto son los luchadores sociales, definitivamente, y eso es lo que no quisiera volver a tocar la historia, pero está en manos del Ejecutivo, como insisto, porque el tema de la liberación del precio de los combustibles afecta a todos los ecuatorianos y sobremanera a aquellos que somos del 80% de empobrecidos del Ecuador. ¿Cómo evalúa usted, doña Cecilia, para finalizar estos primeros 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lasso? Yo creo que hay una sola meta que es obligación de cualquier gobierno que tenía que haber hecho, es el tema de la salud de las vacunas. Es bastante positivo para todos nosotros definitivamente, pero le falta todavía, porque no solo somos 9 millones, somos 18 millones. Yo creo que ahí ha avanzado y tiene un punto a favor. Pero en el resto, y también digamos que el riesgo país de alguna manera también se ha reducido, en eso hay que reconocer, no hay que ponernos en los extremos, pero hay que reconocer. Pero por el resto, el tema de la educación, el tema de la propia salud, hablo del equipamiento, del personal, de los medicamentos, etcétera, eso no ha avanzado en lo absoluto. Tampoco tenemos visos de que quiera reducirse de manera efectiva el tema de la desnutrición infantil, que es otro tema tan grave para los niños del área rural, básicamente, también en el área urbano, pero no se ven los visos de cómo debería enfrentarse esa realidad. Habrá que verlo. En el tema de la educación, el acceso al Internet gratuito como uno de los servicios básicos, tampoco hemos visto aún nuestros niños de las comunidades, aún nuestros niños que están botados allá en la montaña, en la jungla, no tienen acceso al Internet. Por más que sean 20, 15, 30 niños, tienen el mismo derecho que el resto de los niños, tener el acceso a la educación y como ahora todo está virtual, pues tener el acceso al Internet para poder educarse. Muchísimas gracias a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que ha estado con nosotros. Gracias, doña Cecilia, por su tiempo y por la información que hemos podido compartir. Muchas gracias, Diseño, y bendiciones. Lo propio, muy amable, muchas gracias.